El peso del silencio en la creación. El silencio. Esa palabra tan simple encierra un universo entero dentro, un vacío aparente que, cuando se escucha con atención, revela una profundidad que muchos temen explorar. Vivimos rodeados de ruido constante, conversaciones, máquinas, notificaciones, expectativas. Nos acostumbramos a que algo nos invada, a reaccionar, a responder sin detenernos a pensar. Pero hay un instante en el proceso creativo, inevitable y decisivo, en el que todo se detiene, y ese instante parece vacío, incómodo, improductivo. Es el silencio. Muchos creadores, inventores, artistas, emprendedores o líderes coinciden en que el silencio no es ausencia, sino presencia. Una presencia densa, que pesa, que se siente en el cuerpo, en la mente y en el alma. Un espacio donde cada duda se amplifica, cada idea incierta resuena y cada decisión adquiere dimensión real. En ese silencio se define lo que será y lo que no será. ¿El miedo al silencio? No tememos al silencio porque esté vacío. Lo tememos porque en él no hay distracciones, porque en él aparece nuestra voz interior hablando sin filtros. Nos enfrentamos con preguntas que evitamos mientras el ruido nos protege. ¿Realmente quiero hacer este proyecto? ¿Estoy preparado? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si tengo éxito? Hay quienes prefieren escuchar la opinión de otros antes que enfrentar su propia voz. Preferimos pedir consejo, buscar tutoriales, escuchar motivaciones externas, llenar agendas, crear listas interminables de tareas, porque todo eso mantiene el ruido, oculta el silencio, evita mirar hacia adentro. Pero los grandes proyectos nacen precisamente en ese lugar interior. Si te está gustando el contenido, dale like y no olvides suscribirte. El silencio como laboratorio. Imagina el silencio como un laboratorio invisible. No tiene paredes, ni instrumentos, ni máquinas. Sin embargo, en él se mezclan ideas, intuiciones, recuerdos, miedos, deseos, motivaciones profundas. Sin interrupciones, nuestro pensamiento empieza a ordenarse. Lo esencial flota y el ruido mental se asienta como polvo que cae lentamente hasta el fondo. El silencio nos obliga a pensar con claridad, a escuchar sin reaccionar, a comprender sin hablar, a imaginar sin limitaciones. Es ahí donde las ideas toman forma, donde intuiciones difusas se transforman en proyectos concretos. El silencio en la historia de la creación. Muchos inventos y obras maestras nacieron en silencio. Leonardo observaba en silencio durante horas antes de pintar. Einstein caminaba solo, repitiendo preguntas en su mente en total quietud. Beethoven componía escuchando un silencio interno que nadie más podía percibir. Ese espacio no es pasividad ni descanso, es incubación. El silencio es una pausa fértil. Así como una semilla permanece oculta bajo la tierra antes de brotar, todo proyecto necesita tiempo oculto antes de mostrarse. Un tiempo donde parece que nada ocurre, cuando en realidad todo se está preparando. La ansiedad del creador. Cuando comenzamos un proyecto nuevo, sentimos prisa por avanzar. Queremos resultados visibles, progreso inmediato, validación externa. Pero apresurar el inicio puede debilitar la raíz. El silencio pesa, porque exige paciencia. El creador que acepta el silencio reconoce que está construyendo algo trascendente, algo que necesita madurar, tomar forma, encontrar sentido. La ansiedad aparece porque el silencio revela fragilidad. Nos expone ante nosotros mismos. Es más fácil evitar ese momento, es más cómodo mantenernos ocupados, pero la comodidad no construye grandeza. Habitar el silencio. Habitar el silencio es un acto de valentía. No se trata de quedarse inmóvil o meditar pasivamente, aunque eso puede ayudar. Es una actitud, un enfoque. Significa escuchar sin ruido, observar sin prisa, pensar con profundidad. Cuando un creador aprende a permanecer en silencio, aparecen señales. La idea central del proyecto se fortalece, las motivaciones se aclaran, los elementos innecesarios desaparecen, la intuición guía el proceso, y entonces surge una fuerza interna que impulsa el inicio real, el silencio como origen del propósito. ¿Por qué queremos crear algo? ¿Por qué elegimos un proyecto y no otro? Las respuestas más auténticas no vienen del ruido exterior, sino del silencio interior. Ahí descubrimos propósito. Propósito no es solo una meta, es una razón existencial, una convicción que sostiene el trabajo, incluso cuando todo parece detenerse. Muchas personas abandonan sus proyectos porque nunca encontraron una razón profunda, porque iniciaron impulsados por el ruido, aprobación externa, comparación, moda, presión social, pero cuando un proyecto nace del silencio, nace con raíces, la transformación interior. Trabajar en silencio transforma al creador, lo vuelve más paciente, más observador, más honesto consigo mismo.
aprende a escuchar su intuición, a confiar en su juicio, a tolerar la incertidumbre. Y es en esa incertidumbre donde la creatividad florece. Sin silencio, la mente repite patrones. Con silencio, la mente explora posibilidades nuevas. La incomprensión del silencio. El silencio creativo suele ser incomprendido desde afuera. Quien no está creando puede confundirlo con pereza, inacción o procrastinación. Parece que no hay progreso, porque no hay resultados visibles, pero el creador lo sabe. Ese tiempo es indispensable. Es un proceso interior lento, profundo y solitario. Un proceso que no puede apresurarse sin poner en riesgo la esencia del proyecto. El peso del silencio. El silencio pesa porque contiene potencial, porque carga con lo posible, con lo que aún no existe, con la semilla del futuro. Ese peso es responsabilidad. Significa que tú eres quien debe decidir, que tú eres quien debe actuar, que nadie más puede crear lo que tú has visto en tu interior. Y ese reconocimiento da miedo, pero también da libertad. Salir del silencio. El silencio no dura para siempre. Llega un momento en que la idea está lista. No perfecta, pero viva. Y entonces hay que transformarla en acción. Salir del silencio es un acto de nacimiento, un cambio de plano, dejar la incubación interior para entrar en el mundo exterior, donde otros verán, evaluarán, criticarán o admirarán. Ahí el peso cambia. Ya no es el peso del potencial, sino el peso del esfuerzo, de la constancia y del trabajo sostenido. Pero sin haber pasado primero por el silencio, ese trabajo sería frágil. El silencio como compañero permanente. Aun cuando el proyecto esté en marcha, el silencio sigue siendo necesario, en cada decisión importante, en cada crisis creativa, en cada momento de duda. El ruido genera respuestas rápidas, el silencio genera respuestas profundas. El creador aprende a regresar al silencio para reconectarse con su propósito, para replantear rumbos, para sanar la incertidumbre, cerrar el círculo. Cuando finalmente un proyecto llega a término y se comparte con el mundo, el creador experimenta otro silencio, no el de la incubación, sino el de la contemplación. Un silencio donde reconoce lo que ha logrado, lo que aprendió, lo que transformó en sí mismo, y en ese silencio aparece la semilla de un nuevo proyecto. Porque la creación es un ciclo: silencio, idea, propósito, trabajo, obra, y nuevamente silencio. Reflexión final: honrar. El silencio es honrar la creación. Sin él, las ideas quedan en la superficie. Con él, las ideas nacen profundas y verdaderas. El silencio pesa, sí, pero ese peso es vida por nacer. Quien aprende a escuchar el silencio, descubre el lugar donde comienza toda creación.